A, a continuación vamos a darle paso al doctor Juan Orestes Ramírez Cabrera, médico ginecostetra del Hospital Nacional Docente San Bartolomé, con el tema estados hipertensivos del embarazo, preeclampsia y eclampsia. Doctor Juan, si está listo, lo escuchamos. Buenas noches, buenas tardes a todos los presentes. Un agradecimiento para el comité organizador. Pasemos a algunas definiciones de este grupo de patologías, ¿no?, que se asocian con cuadros de hipertensión en una gestante. Tenemos la hipertensión inducida por el embarazo, que se puede dividir en preeclampsia y eclampsia. La preeclampsia es la típica hipertensión inducida por el embarazo que se acompaña de proteinuria, es lo que caracteriza, y se presenta en la segunda mitad del embarazo. También es algo típico de este cuadro de preeclampsia que la hipertensión se desaparece una vez pasado el puerperio. También tenemos la otra patología, que es la eclampsia, que es la forma más severa de esta preeclampsia primera, en donde ya las presiones logran tener rangos muy elevados, pero además de la hipertensión y de la proteinuria, tenemos un cuadro ya de convulsiones y o coma, ¿no? Inclusive puede haber ya daño neurológico en la paciente y es una patología ya que puede provocar mortalidad. También tenemos dentro de los estados hipertensivos a la hipertensión crónica, que puede ser esencial o secundaria. En ambos casos, esta hipertensión se va a presentar tempranamente antes de las 20 semanas. Cuando hacemos un control temprano, vamos a detectar a estas pacientes. Si el control es tardío, ¿no?, y no hay antecedentes, se puede confundir, ¿no?, con los cuadros previos de preeclampsia. Pero si detectamos en un control prenatal ya presiones elevadas, por el rango de 140 por 90, antes de la mitad del embarazo, antes de las 20 semanas, estamos ante un cuadro de hipertensión crónica que debemos diferenciarlo en hipertensión esencial, que es la mayor parte de los casos, o en las secundarias. Estos cuadros generalmente son mujeres ya mayores de 30 años, típaras, ¿no?, con antecedentes de hipertensión en la familia, son los datos que nos orientan al diagnóstico clínico. También tenemos la hipertensión crónica, ya más la preeclampsia sobreagregada, que puede ser la hipertensión crónica esencial o la crónica de causa conocida, más la preeclampsia. Se suman dos cuadros patológicos que dan ambos hipertensión en una misma paciente. Y tenemos la hipertensión transitoria o hipertensión gestacional sin proteinuria, a diferencia de la preeclampsia que tenía proteinuria. En este caso es una hipertensión que se asocia al embarazo, pasada también las 20 semanas, pero generalmente no tiene mayor repercusión materna, ¿no? Y puede ser fugaz, puede ser tardía, inclusive se puede presentar en la etapa del puerperio. Lo que caracteriza es que no podemos demostrar la presencia de proteinuria en estas pacientes. Esas son las principales clasificaciones de lo que es el estado hipertensivo. ¿Cuáles son los objetivos para el manejo? El manejo va a ser muy similar para estas pacientes hipertensas. Tenemos que rápidamente determinar la severidad. Estamos ante un cuadro leve a un cuadro severo, ¿no? Tenemos que determinarlo rápidamente, clínicamente, apenas estamos en contacto con una paciente hipertensa. Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de los diferentes tipos que hemos estado viendo. Debemos precisar ya si hay daños, ¿no?, en cuanto al organismo de la mamá o en el feto. Daños en órgano blanco en la mamá, céfalo, corazón, riñones, o en la placenta y las consecuencias que se pueden presentar ya en el desarrollo del feto. Entonces tenemos que evaluar complicaciones maternas, fetales o de ambos. Además, otro de los objetivos va a ser estimar la duración de la hipertensión, desde cuándo tiene esta hipertensión, ¿no? Y si es posible, cuál es el origen, si es una preeclampsia, si es una hipertensión crónica, tenemos que tratar de dilucidar. En este cuadro vemos la comparación, ¿no?, de estos cuatro cuadros: hipertensión crónica, preeclampsia, hipertensión más preeclampsia o la hipertensión transitoria que no tiene proteinuria. Acá estamos viendo, por ejemplo, que en cuanto a las preeclampsia o la hipertensión transitoria, la preeclampsia típicamente se presenta en primerizas, en cambio la transitoria en multíparas. La preeclampsia en pasado las 20 semanas y la transitoria generalmente ya es al final del embarazo. Antecedentes familiares en preeclampsia puede haber, y en hipertensión transitoria generalmente hay antecedentes familiares de hipertensión. Igualmente los cuadros de hipertensión crónica o cuando hay preeclampsia sobreagregada. ¿Cuáles son los factores de riesgo?
que se pueden presentar para el desarrollo de la preeclampsia. Todos estos datos debemos recogerlos en la historia clínica, porque hacemos una anamnesis y la evaluación inicial de una paciente. En nulípara está entre los grupos de riesgo por la edad, si es una paciente adolescente, menos de 19 años, añosa, más de 40 años, es una paciente obesa, tiene antecedente de preeclampsia ella misma, o en la familia, estamos ante un embarazo múltiple con hipertensión, antecedente de preeclampsia previa, como le decía, hipertensión crónica, enfermedad renal, síndrome antifosfolipídico, diabetes, MOLA, etcétera. Los tres que están marcados en amarillo son los tres que generalmente se usan con mayor intensidad como factor de riesgo a tener en cuenta. El hecho que la paciente haya tenido antecedente de preeclampsia ella misma, que tenga una enfermedad renal crónica o que sea portadora del síndrome antifosfolipídico. Estos tres factores son sumamente importantes para tener en cuenta, porque probablemente la preeclampsia se va a desarrollar o se va a desencadenar, ¿no?, con mayor intensidad. ¿Cuáles van a ser los riesgos en la mamá que tiene preeclampsia? Riesgos maternos, desprendimiento de placenta, que se asocian al 25% de los casos a preeclampsia, ¿no? El 25% de las DPP es porque hay una preeclampsia detrás. Puede haber insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón, insuficiencia renal, daño hepatocelular, el síndrome de Gel, los hematomas subcapsulares o la rotura hepática, problema de coagulación intravascular diseminada, accidente vascular encefálico, eclampsia, inclusive puede haber muerte. Todas estas patologías se asocian a las pacientes con preeclampsia que inicia tempranamente, preeclampsia severa, preeclampsia que no es controlada, que no es advertida, que no es manejada a tiempo, ¿no? Y estas pacientes, cuando no tienen un buen control prenatal y no se le detecta a tiempo, la preeclampsia puede provocar todas estas complicaciones. Los riesgos fetales, el principal va a ser la prematuridad. Una preeclampsia que ocurre en un embarazo antes de tiempo y que obliga al nacimiento o que desencadena el nacimiento antes de tiempo, nos va a dar un feto, un parto prematuro, un recién nacido prematuro. También puede provocar retraso en el crecimiento intrauterino, muerte fetal, óbitos fetales o muertes al inicio en la etapa neonatal. De todas estas son, en ambos casos, mamá y feto, son una lista de complicaciones muy severas. En cuanto a la clasificación de la preeclampsia, es severa o no severa, algunos dicen moderada, otros le dicen leve o severa. Básicamente son dos, ¿no? La diferencia es demostrar si nuestra paciente está en el rango de severidad o no, porque el manejo sí va a cambiar. La paciente con preeclampsia severa es la que tiene mayor o igual a 160 en sistólica, mayor o igual a 110 en diastólica, dureza menor de 500 o oliguria, edema puede haber, no necesariamente va a estar presente, pero sí puede haber, y cuando hay puede ser hasta anasarca, con edema agudo de pulmón. Hay irritabilidad neurológica, síntomas premonitorios, dolor de cabeza, epigastralgia, tinnitus, hiperreflexia. Puede haber compromiso de trombocitopenia, disminución de las plaquetas, hemólisis o compromiso hepático. Estas señales nos dicen, nos hablan de la severidad del cuadro. ¿Podemos predecir a una paciente que está en riesgo de sufrir preeclampsia? Sí. Se puede detectar las pacientes que están en riesgo de desarrollar en el futuro preeclampsia. Entonces debemos detectarlas y manejarlas correctamente, ¿no? Hacer un manejo ya, un enfoque de riesgo. La ultrasonografía, el ecodoppler en arterias uterinas, es la técnica más utilizada para predecir el riesgo de preeclampsia. Nos predice que esta paciente probablemente desarrolle. Ya la hemos detectado, entonces le vamos a hacer un control prenatal diferenciado. Es una recomendación A. Se debe realizar ecografía Doppler entre las 22 y 24 semanas, ¿no?, para predecir el riesgo de preeclampsia. Este es el momento adecuado. Es que coincide justo con la ecografía morfológica que se vienen haciendo. El Doppler de arterias uterinas, entonces, a esta edad de 22 a 24 semanas, presenta una sensibilidad cercana al 90% para detectar el desarrollo de la preeclampsia. El aumento de la resistencia de las arterias uterinas, ¿no?, cuando están con un índice por encima del percentil 95, a esta edad de 22 a 24 semanas, se relaciona con un 18% de riesgo de desarrollar preeclampsia o retardo de crecimiento grave. Esa ya es evidencia, una evidencia en el trabajo de investigación. La preeclampsia
Entonces, todos estos cuadros hipertensivos en el embarazo, la preeclampsia va a resultar la que tiene el mayor impacto perinatal, mayores consecuencias para el feto. Complica entre 2 a 10% de los embarazos. En el Hospital San Bartolomé hemos estado en 8% en los últimos revisiones que hemos hecho. Es causa de ingreso materno a UCI. Una mamá gestante con preeclampsia puede terminar en UCI por alguna complicación mayor. Es también una de las principales causas de mortalidad y morbilidad perinatal. Es responsable del 15% de los prematuros, 10% de las muertes fetales. Y puede presentarse a la par con otras patologías que de por sí también ya son complicadas. La preeclampsia puede coincidir con un retardo en crecimiento intrauterino. La consecuencia, ¿no?, de esta preeclampsia puede provocar desarrollo por debajo del esperado del feto y el desprendimiento prematuro de placenta. En ambos casos, con complicaciones severas para el feto. En relación a los factores angiogénicos de la preeclampsia, ya viendo la fisiopatología, ya actualmente se acepta, ¿no?, que en la preeclampsia hay un inicio precoz del desequilibrio de los factores angiogénicos, proangiogénicos contra los antiangiogénicos. Hay un desequilibrio. Por una parte, aparecen los factores que intentan provocar la vascularización del lecho placentario y otros factores que van en contra. Cuando aumentan los factores antiangiogénicos y disminuyen los factores proangiogénicos, cuando hay un desequilibrio, esta sería la causa del desarrollo de la preeclampsia. Entonces, parece razonable que la determinación de estos factores angiogénicos en aquellos pacientes con sospecha de preeclampsia que no cumplen los criterios diagnósticos me podrían dar la información, ¿no? O sea, yo puedo detectar pacientes en riesgo de presentar preeclampsia cuando en exámenes de laboratorio yo puedo detectar estos niveles. Cuando yo encuentro un desequilibrio, estoy detectando qué pacientes pudieran presentar la preeclampsia, inclusive antes de que clínicamente sea evidente, antes de que comience la hipertensión. Como factor pronóstico, existe evidencia de que más alteración del perfil angiogénico de la paciente va a haber menor intervalo hasta la necesidad, o sea, hasta el nacimiento, ¿no? Entonces, la determinación de estos factores angiogénicos en gestaciones con diagnóstico de preeclampsia puede ser de utilidad para valorar el manejo, para estar alertas, para hacer las medidas de precaución, de prevención, y decidir inclusive el momento oportuno antes de que ocurra la complicación mayor, tanto en la mamá como en el feto. Estos factores angiogénicos se pueden medir en una muestra de sangre, ¿no? Son factores bioquímicos que van a provienen de los vasos de la misma embarazada y de la placenta, ¿no? La relación de la madre-placenta se refleja en esta relación de estos marcadores angiogénicos. Así, un embarazo con una mala relación madre-feto o madre-placenta tiene un perfil angiogénico anormal y no va a detectar las pacientes de riesgo. O por el contrario, cuando están en valores normales, nos puede dar una tranquilidad de hasta 4 o 6 semanas, ¿no?, realizada la prueba. Estos marcadores más conocidos son el primero, soluble film-like tirosinquinasa y el factor de desarrollo de la placenta. Entonces, es muy prometedor, como dice en la guía de NICE, el uso de estos factores antiangiogénicos en las pacientes en riesgo de desarrollar preeclampsia. Pacientes con factores de riesgo, puedo hacer este dosaje de marcadores en sangre. Los valores de la relación se correlacionan con la gravedad de la enfermedad. Más que los valores aislados de ambos, lo que se intenta buscar es la relación entre ambos. ¿Cómo está la relación? Y así ven, por ejemplo, cuando la relación es mayor de 85, ¿no?, se puede detectar preeclampsia de inicio temprano. Y la preeclampsia de inicio tardío, cuando ellos hablan de más de 34 semanas, se detecta cuando el valor de la relación en ambos es de mayor de 110. Esta es una prueba bioquímica que nos está guiando para la detección precoz y el manejo, y nos ayuda para el manejo de la preeclampsia. Se puede prevenir el desarrollo de la preeclampsia, el uso de la aspirina
aparentemente reduce el riesgo de preeclampsia según los estudios de investigación, recomendación número A. Las revisiones nos hablan de que el inicio de la aspirina antes de las 16 semanas, o sea, tempranamente, en pacientes de alto riesgo, puede reducir el desarrollo de la preeclampsia al final de ese embarazo. Por lo tanto, también es útil reconocer, ¿no?, cuáles son las pacientes de riesgo, y se puede hacer en la etapa de la ecografía genética mediante el Doppler de arterias uterinas. Cuando el Doppler de arterias uterinas tiene un EP promedio elevado, mayor de 2.35, nos dice el doctor Gibovich, en un estudio que realizó acá en el hospital Loaiza, es decir, un percentil mayor al 95, nos detecta nos predice la posibilidad de que ocurra preeclampsia en estas pacientes. Pero no solamente en la ecografía del 20-22 semanas o 20-24 semanas, sino también en la ecografía entre 11 y 14 semanas. Yo también puedo detectar pacientes con riesgo, ¿no?, de desarrollar preeclampsia, y puedo iniciar tempranamente la aspirina, y puedo tener todas las recomendaciones, ¿no?, que se pueden llevar para detectar y evitar que esta preeclampsia avance de manera silente y nos sorprende en cualquier día de guardia. Calcio y otras vitaminas no han demostrado tener utilidad. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, la hipertensión, 2 tomas, más de 140 con 90, separadas en 6 horas, y la proteinuria. La valoración clínica de la paciente con preeclampsia, la anamnesis, ¿no? En la anamnesis tenemos que aclarar si hay antecedentes familiares de hipertensión, si ha tenido la misma paciente cuadro de preeclampsia antes, en los embarazos anteriores. ¿Cómo terminaron esos embarazos? ¿Le indujeron el parto? ¿Se presentó tempranamente el parto? ¿Fue cesárea? ¿Cuánto pesó su recién nacido? ¿Ha tenido RCIO en el embarazo anterior? Si tenemos pruebas de que esta hipertensión se presentó antes de las 20 semanas o no. Tiene factores, síntomas premonitorios esta paciente. Todos estos datos los recogemos en la anamnesis, ¿no? Un buen interrogatorio, acercarnos correctamente a la paciente, nos va a ayudar para tener una información precisa, ¿no?, lo más clara posible para determinar ante qué cuadro estamos manejándonos. Al examen físico, la corroboración de la presión elevada, 140 con 90, se recomienda el paciente acostada sobre el brazo izquierdo, para que el nivel del brazo esté a nivel del corazón. La presencia de edema marcado en la sarca, edema en cara, edema en la zona lumbar, nos dicen que esta preeclampsia pudiera ser un cuadro ya con grave severidad. La presencia de hiperreflexia, siempre tenemos que examinar a la paciente y tomarle sus reflejos. La hiperreflexia se asocia también a probable severidad, nos pone en alerta, no es algo patognomónico, pero sí nos pone en alerta. Hay señales de insuficiencia cardíaca, epigastralgia, dolor en el epigastrio, ¿no?, compromiso de conciencia, la paciente no responde bien a nuestras preguntas, está media somnolienta, no está activa, ¿no? Todos esos puntos tenemos que aclararlo cuando examinamos a la paciente. En el caso de fondo de ojo, se ven cuadros de cronicidad cuando hay aumento en el vello arteriolar, alteración de las cruces arteriovenosas o gravedad, cuando hay vasoespasmo importante. Esta información no la hacemos nosotros, pero sí la podemos recoger de una interconsulta con oftalmología. ¿Qué exámenes vamos a pedir en una paciente con preeclampsia? Hematocrito, que generalmente demuestra hemoconcentración, plaquetas, por la posibilidad de que se esté instalando un síndrome de Gel, donde hay plaquetopenia y alteraciones de los glóbulos rojos por daño endotelial. El ácido úrico más de 5 nos confirma la preeclampsia y nos dice el pronóstico de esta preeclampsia. La proteinuria, confirmamos la proteinuria cualitativa o cuantitativa. Podemos hacer también el índice de creatinina, proteinuria. Depuración de creatinina, que nos ayuda para ver la función renal, y es más útil que el dosaje de creatinina urea en sangre, si es que no podemos hacer la depuración. A veces la depuración nos lleva a juntar la orina de todo un día, a veces no nos da tiempo para tener el resultado. El electrocardiograma nos puede dar la presencia de hipertrofia ventricular, indica hipertensión previa al embarazo. Ahí estamos detectando hipertensas crónicas. Y las enzimas hepáticas, ¿no? TGO, TGP,
deshidrogenasa láctica, también por la posibilidad de que se esté desarrollando un cuadro de GEL. ¿Cómo establecemos el bienestar del feto? Mediante la prueba de bienestar fetal. Utilizamos, en primer lugar, la elaboración de los movimientos fetales, ¿no? Preguntamos cómo va a estar el movimiento, se mueve o no se mueve correctamente, la intensidad del movimiento, la frecuencia o ausencia de los movimientos, desde cuándo no lo siente al feto. Monitoreos electrónicos, el test estresante, o estresante si fuera el caso, un perfil biofísico y la velocidad Doppler. La velocidad del Doppler nos puede detectar alteraciones en la arteria umbilical fetal, es la que mejor evalúa el bienestar del feto. En ese caso, en la arteria umbilical podemos encontrar disminución o ausencia de la onda en diástolo. ¿Qué tratamiento va a ser el más oportuno en cuadro de preeclampsia? Todos conocemos que la preeclampsia termina cuando termina el embarazo, cuando sale la placenta del lecho materno. La preeclampsia, si fuera término, se tendría que entonces ya pensar en término. El problema es cuando es embarazo pretérmino, donde tenemos que valorar el nacimiento inmediato y los riesgos de la preeclampsia misma. El manejo entonces está dirigido a tomar algunas medidas en cuanto a evitar el compromiso materno, ver si hay compromiso en órgano blanco, prevenir la aparición de GEL, prevenir una eclampsia. Si es una preeclampsia severa, tendremos que instalar el sulfato de magnesio, por ejemplo, para evitar el cuadro de preeclampsia, sobre todo si tiene síntomas premonitorios. Promover la mejoría en detener el deterioro de la secreción uteroplacentaria, de acuerdo a las pruebas de bienestar fetal, y prolongar el embarazo mientras sea posible en los casos de embarazo prematuro. Cuando tenemos preeclampsias no severas, preeclampsias moderadas, que todavía no tienen criterio de severidad, los protocolos nos dicen que podemos todavía esperar a que llegue la maduración. Es una recomendación A. En este caso, lo recomendable es hospitalizar a la paciente, no tenerla de manera ambulatoria. Hospitalizarla, reposo, de preferencia en el cuello lateral izquierdo, un régimen dietético, normosódico, no necesitamos algo que sea hipertensa crónica, no necesitamos bajar el sodio en la dieta, control de funciones vitales, control de latidos cardíacos, prueba de bienestar fetal, medir el peso y la diuresis todos los días, hacer la albuminuria diaria también, la cualitativa, el uso de los antihipertensivos, en algunos casos se puede utilizar la metildopa si es que la paciente fuera hipertensa crónica, y la idea es mantener las presiones la diastólica que está en el rango entre 90 y 100. ¿Qué criterio vamos a tener para interrumpir el embarazo? Si no logramos un buen control de la cifra de la presión arterial y aparece el signo de daño en la mamá o en el feto, debe interrumpirse el embarazo. Y la interrupción no necesariamente va a ser cesárea, va a depender de las condiciones, del índice de shock, de las contracciones espontáneas que pueda tener, etc. Se puede intentar un parto inducido o, si por el contrario no hay condiciones para una inducción, se pudiera terminar en cesárea. Cuando tenemos un embarazo muy por debajo de 34 semanas y no nos ha dado el tiempo de maduración, tenemos que valorar la posibilidad de esperar al menos 48 horas para que con la segunda dosis de betametasona para inducir la maduración pulmonar logremos sacar un feto en mejores condiciones, siempre y cuando no haya un compromiso severo del estado de la mamá y del feto. Para el manejo de la preeclampsia severa, de igual modo, si es menor de 34 semanas, se tiene que valorar el compromiso materno, fetal, para ver si es que se necesita terminar el embarazo. Si se presenta pasadas las 34 semanas, se debe de interrumpir el embarazo de inmediato, ¿no? Pero antes de las 34 semanas, por la maduración, uno tiene que valorar si me da el tiempo, si el cuadro me da tiempo a esperar las 12, 24, 36 o hasta 48 horas en busca de la maduración pulmonar.
Se debe realizar la profilaxis con sulfato de magnesio a todas las pacientes con preeclampsia severa para evitar el riesgo de eclampsia. El sulfato de magnesio ya está demostrado que es el medicamento ideal tanto para la prevención como para el manejo de las convulsiones por eclampsia. Recomendación A. En algunos casos se realiza el manejo expectante, es decir, que a pesar de que tiene preeclampsia severa, se logra prolongar el embarazo tratando de disminuir la morbilidad natal en embarazos pretérminos, ¿no? Tratando de ganar semanas para acercar al feto a las 34 semanas, que sería la meta para interrumpir el embarazo. Como les decía, el sulfato de magnesio ya se demostró que reduce el riesgo de desarrollar eclampsia y además reduce el riesgo de que se presente desprendimiento prematuro de placenta. En el caso de la preeclampsia severa, también hospitalización. Tiene que ser un ambiente tranquilo, sin ruido, sin luz, reposo absoluto, la dieta normosódica, iniciar el sulfato, que inicia 4 gramos endovenosos, de 1 a 2 gramos por hora, en dosis de mantenimiento. Siempre tiene que utilizarse una sonda Foley para medir la diuresis. Mientras la paciente estamos ganando días y estamos dando los corticoides, betametasona, 12 miligramos por día por 2 días, ¿no? Por 48 horas. De ser necesario, se utilizarán drogas hipotensoras por vía parenteral o antihipertensivos orales, ¿no? Y la meta es que la presión no supere el rango de 160 con 110. No necesitamos que llegue a valores normales de presión, de menos de 130, 80 para abajo. Simplemente que no rompa esta marca de 160 con 110. La diuresis me va a asegurar la eliminación del sulfato de magnesio. Idealmente yo podría tener valoraciones del magnesio sérico para evitar entrar a dosis de toxicidad. Pero si no tengo laboratorio para dosar el magnesio sérico, yo tengo que hacer un monitoreo clínico donde voy a evaluar los reflejos maternos, la diuresis y la frecuencia respiratoria. Porque una de las complicaciones del uso del sulfato de magnesio es el paro respiratorio. Una vez completada la maduración pulmonar o embarazos mayores de 34 semanas, se tiene que pensar en interrumpir el embarazo. ¿Cuáles son las excepciones que me obligan a interrumpir el embarazo aunque yo no haya hecho la maduración pulmonar? O sea, casi de manera inmediata, apenas entró la paciente, un cuadro de eclampsia, síndrome de Gel, cuando hay compromiso sistémico materno o fetal, sufrimiento fetal, cuando hay DPP u otras patologías de fondo previas, por ejemplo un lupus o una insuficiencia renal. En estos casos ya no conviene esperar esas 48 horas de maduración pulmonar, tendremos que sacar al feto ya por tratar de evitar los riesgos con riesgo de muerte, ¿no? Por otras patologías se pueden acompañar riesgo de muerte para la mamá o para el feto. ¿Qué pasa cuando hay crisis hipertensivas durante el embarazo? O sea, presiones que superan el rango de 160 con 110 se deben emplear hipotensores. En algunos casos ya de manera parenteral. La betalol sería el endovenoso, sería un fármaco de elección, la recomendación tipo A. Algunos otros antihipertensivos se pueden utilizar también con vía oral, recomendación número C, recomendación C. El objetivo de los tratamientos igualmente es que las presiones disminuyan, pero aún aunque permanezca dentro del rango de hipertensión, ¿no? Tratamos de que no pase la barrera de 160 con 110. No tenemos que bajar la presión a niveles normales. Eso va a provocar disminución ya en el flujo útero-placentario y problemas de hipoxia en el feto. Revisamos rápidamente los antihipertensivos. Nifedipino lo usamos generalmente en cápsula de 10 miligramos. Se puede utilizar dosis oral, ya no usamos la dosis sublingual por el efecto de rebote. Se pueden repetir, ¿no? Cada 20-30 minutos. La hidralacina
que se utiliza por vía endovenosa, pues generalmente ya se utiliza con la paciente en UCI, ¿no? Ya la maneja realmente cuando el manejo ya es conjunto con médicos intensivistas. Igualmente el nitroprusiato de sodio también se utiliza ya con paciente en UCI por el monitoreo estricto que debe haber, por los rangos mínimos que al cambiar el goteo con rango muy corto podemos provocar colapso en la paciente. El metildopa es otro antihipertensivo que es el más usado ya de manera ambulatoria inclusive, ¿no? El Domet, el metildopa. Las dosis son muy variables, desde 250 cada 12 hasta 500 cada 6 horas. Efectos colaterales del metildopa, somnolencia, aunque en algunos casos puede ayudarnos porque contribuye al reposo que se recomienda en estos pacientes. Otros medicamentos son el labetalol, la hidroclorotiazida, que provoca diuresis, o la furosemida, que se utiliza en caso de emergencia hipertensiva, ¿no? Cuando ya se acompaña de edema agudo de pulmón. En estos casos ahí es el uso es endovenoso, pero tiene que ser ya prácticamente casi en simultáneo con el nacimiento del feto. ¿Qué antihipertensivos se deben evitar? Es decir, que no se usan en el embarazo. La enzima convertidora, inhibidora de la enzima convertidora, captopril, enalapril, etc. Y de la angiotensina 2, debido a que se asocian a defectos teratogénicos y daño renal. Y también el atenolol. Entonces, estos antihipertensivos nunca debemos utilizarlos en pacientes. Si son pacientes hipertensas, crónicas, que se embarazan y nos dicen que han estado utilizando, entonces rápidamente tenemos que cambiarles el antihipertensivo, generalmente el metildopa. Si tenemos ya una paciente con convulsiones, como le decía, ya el manejo va a ser con el sulfato de magnesio como droga de elección, por encima del diazepam o de otro anticonvulsivante, el sulfato de magnesio. Ya diversos estudios, desde hace ya un par de décadas, han demostrado que el sulfato de magnesio es la droga de elección. Las convulsiones eclánticas no pueden distinguirse a veces de un cuadro de epilepsia, pero toda convulsión en una paciente gestante tiene que manejarse como si fuera una eclampsia hasta que no se demuestre lo contrario. Los riesgos de estas convulsiones es que se pueden repetir o pueden ser periodos muy largos, ¿no? Que pueden provocar ya hasta inclusive paro cardiorrespiratorio, por eso es que se asocia a muerte materna y también fetal. Entonces los puntos básicos en el manejo de la eclampsia va a ser hospitalizar a la paciente ya en una unidad de cuidados intermedios o intensivos, mantener la vía aérea, instalar una vía endovenosa, control de la crisis convulsiva, evaluación hemodinámica, tenemos que evaluar el equilibrio ácido básico, disminuir la presión con antihipertensivos si es que está en rangos severos, evaluar daño neurológico, evaluar ya o manejar edema cerebral si es que hay señales, ¿no? de compromiso ya neurológico, y tenemos que interrumpir el embarazo una vez estabilizada la paciente. O sea, instalamos sulfato, manejamos, vemos los exámenes laboratorios y rápidamente estamos preparándolo para interrumpir el embarazo. El control de la crisis convulsiva, entonces se utiliza el sulfato de magnesio, ¿no? En la dosis de igual, dosis de ataque 4 gramos, endovenoso, con el goteo rápido, a chorro, y después el mantenimiento de 1 a 2 gramos por hora. Cuando usamos el sulfato de magnesio, como les decía, tenemos que vigilar el reflejo, reflejo de lo patelar, el ritmo respiratorio, y la diuresis. La diuresis tiene que asegurarnos, una diuresis tiene que ser mayor a 30 mililitros por hora. El control es estricto, el monitoreo es permanente. La vigilancia de la paciente tenemos que hacerla nosotros mismos como médicos. No podemos dejar a la paciente en manos de personal no calificado para el manejo de estas complicaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque si tenemos cuadro de toxicidad, tenemos que inmediatamente utilizar gluconato de calcio endovenosa en 3 minutos diluido para tratar de revertir el efecto de toxicidad
del magnesio en esta paciente que están instalándose. Una paciente que no tiene una diuresis adecuada, se va a acumular el magnesio que hemos estado pasándolo y no lo va a eliminar. Y vamos a tener paciente con hiporreflexia y después, en poco tiempo, paciente con paro respiratorio. Tenemos que siempre, la paciente que ha convulsionado, necesitamos una evaluación neurológica para ver la posibilidad de edema cerebral. Tal vez necesitamos imágenes ya para ver lesiones, tomografía, resonancia magnética. En algunos casos punción lumbar para ver si hay hemorragia subaranoidea. El tratamiento del edema cerebral ya se utilizan diferentes drogas como la desametasona, por ejemplo, para ver ya el manejo ya del neurológico. La interrupción del embarazo en estos cuadros de convulsiones tendrá que ser una vez estabilizada la paciente. Lo ideal sería estabilizar, no entrar a operar en plena convulsión, porque eso nos va a complicar más la cirugía. La anestesia, algunos dicen anestesia general, otros dicen que se puede realizar bloqueo raquídeo o peridural, pero que es más rápido para dormir. La ventaja de los bloqueos regionales es que disminuye la presión arterial y favorece el manejo del dolor posterior. Eso es lo que dicen los protocolos de anestesiología. ¿En qué momento se interrumpe el embarazo? En los otros cuadros de estados hipertensivos. En la hipertensión crónica podemos llegar hasta cuando no ha sido bien controlado, solamente hipertensión crónica sin preeclampsia, debería llegar a las 36, 37 semanas. Hipertensión crónica bien manejada, todo controlado, puede terminar hasta las 38 semanas. Hipertensión crónica sin tratamiento farmacológico, sin necesidades de tratamiento farmacológico, puede terminarse hasta las 40 semanas. La hipertensión transitoria, que no hay proteinuria y no hay compromiso mayor, solamente hipertensión en rango por encima de lo normal, pero no llega a mayor compromiso, se puede terminar hasta las 40 semanas. El manejo del puerperio. En el puerperio también tenemos que seguir vigilando los cuadros de hipertensión, las complicaciones de la preeclampsia que también se pueden presentar en el puerperio. Tenemos que estar alertas. Antes de decidir el alta de la paciente, tenemos que tener una paciente ya estabilizada, ¿no?, con sus valores bioquímicos que hayan regresado a lo normal. Si la paciente todavía persistiera hipertensa, ya podemos utilizar los otros antihipertensivos que no se podían durante el embarazo. Ya puedo recurrir al nalapril, captopril, nifedipino, propanolol, diversos antihipertensivos, porque ya no tenemos el riesgo del efecto de estos medicamentos sobre el feto. Si la paciente persiste hipertensa pasado 3 meses después del ocurrido el parto, el nacimiento, ya entonces nos hace ver que se trata de una paciente hipertensa crónica. Algunos protocolos para el manejo del síndrome hipertensivo, si es menos de 20 semanas, hipertensión temprana, ¿no?, derivarla a alto riesgo. Si es mayor de 20 semanas, hipertensa media, derivarla a urgencia. Acá estamos diferenciando la hipertensa crónica de la hipertensión probablemente preeclámptica. Una paciente con rangos elevados de presión, se debe de valorar la hospitalización. Si se confirma que se trata de un cuadro de hipertensión gestacional, se hospitaliza, se confirma con proteinuria, dependerá si el cuadro es moderado o severo para interrumpir el embarazo o inmediatamente, si es que es a término, o esperar la modulación si es que fuera pretérmino. Y si se hospitaliza y si se confirma que el cuadro fue transitorio, no se acompañaba de proteinuria y la presión se estabilizó, pudiera dársele de alta para continuar el embarazo. No sé si habrá alguna pregunta. Por favor, si tuvieran alguna pregunta para el doctor entre todos los asistentes. Pueden escribirla también por el chat si no pueden hacerla directo.
¿No hay preguntas? Tenemos una pregunta, doctor. Dice si en el recién nacido el manejo postparto, ¿por cuánto tiempo se pueden usar antihipertensivos? Postparto. Sí, postparto. En el manejo o sea, en la puérpera que sale de alta con antihipertensivos, en el puerperio si sale con rango de presión alta, la paciente sale con antihipertensivos y se le va citando, ¿no? En el CRM se le va citando cada 15 días, eso el manejo ya lo hace el cardiólogo, ¿no? Para el seguimiento de estas pacientes, ¿no? Y ahí se valora si la paciente continúa con rangos elevados de presión, pasados los 3 meses, estamos hablando de que esa paciente ya se convirtió en una hipertensa crónica, así es que no lo era desde antes y recién se ha detectado. Otra si pregunta, la presión llega a niveles normales, se puede ir retirando el antihipertensivo. Progresivamente se va bajando la dosis de los antihipertensivos durante el puerperio y se le va citando y se le va evaluando. Otra pregunta, doctor. Dice, ¿hasta cuántas dosis de nifedipino puede utilizarse? Para bajar los picos de presión. Sí, en una generalmente máximo hasta tres tomas de nifedipino para bajar los picos. Si la paciente no baja su presión, es una crisis hipertensiva, ¿no? Pero si la paciente tiene ya 160, 180, es una crisis hipertensiva, lo que nos obliga ya a tomar otra conducta, ¿no? La paciente ya tiene que ser manejada por UCI, ¿no? Para utilizar otro tipo de antihipertensivo, tal vez endovenoso, terminar el embarazo. Ya se va complicando el panorama de la paciente. Otra pregunta dice, ¿por qué se utiliza suero glucosado? Para el manejo de la paciente, porque generalmente estas pacientes están en NPO y pueden estar, cuando se utiliza el sulfato y todavía está en etapa prematura, va a estar 12, 24, 36 horas, ¿no? Y tenemos que tenerla en NPO de la paciente por la posibilidad de una complicación inmediata y que obliga a entrar a sala de operaciones, por eso utiliza la destroza. Dice, la aspirina, la dosis a usar es 100 a 150 miligramos día. Sí, más o menos de 100, ¿no? Ese es algunos protocolos que hablan de 70, 80, 100, ¿no? Pero esos son dosis, ese más o menos es el rango de dosis. Dice, en caso de eclampsia, ¿con qué dosis de ataque se iniciaría y cuál sería la dosis de mantenimiento que la toxicidad se produciría? ¿Qué toxicidad dice se produciría? Sí, el rango es de la dosis de ataque con 4 gramos. 4 gramos, 10 gramos en un frasco, paso 400 a chorro, estoy pasando 4 gramos y después se queda el rango de mantenimiento entre 1 y 2 gramos. La toxicidad, puedo tomar cifras de dosaje de magnesio, pero si no, clínicamente puedo evaluar, ¿no? Las señales de toxicidad, ¿no? Una buena diuresis, tiene que tener buena diuresis, los reflejos osteotendinosos tienen que estar presentes y la frecuencia respiratoria. Esos parámetros clínicos me pueden ayudar. Dice, doctor, en plena convulsión, ¿qué debemos usar? El sulfato de magnesio está comprobado que se utiliza tanto para la prevención, en preeclampsia severa, para la prevención de la convulsión y también para el manejo ya de la convulsión misma. El sulfato de magnesio puede ser endovenoso o intramuscular. Si es que no logran poner la vía, le pueden poner intramuscular el sulfato de magnesio mientras se le calma la convulsión, después van instalando la vía endovenosa. Otra pregunta nos hacen, dice, ¿podemos dar de alta a un paciente con preeclampsia con nifedipino de 30 miligramos y por qué tiempo?
Generalmente no es recomendable darle de alta a una paciente, salvo que estemos muy seguros que la paciente va a estar a nuestro alcance, va a poder acudir al hospital, ¿no? La cercanía, el nivel de educación de la paciente, ¿no? Es muy importante para tener estos cuadros, pero la mayor parte de las pacientes que acuden al hospital son pacientes que vienen de los conos, pacientes que tienen pocos recursos, ¿no? Y pacientes que si se van a su casa probablemente no tengan ni siquiera quién les tome la presión, quién les va a vigilar la presión, quién les va a acompañar. Entonces, mejor es, los pacientes, cuando son pacientes de preeclampsia, generalmente las pacientes se van quedando hospitalizadas. Algunas sí pueden ser de alta, pero son las pacientes escogidas, ¿no? Lo que estamos seguros es que podemos tener un buen seguimiento ambulatorio. Bueno, doctor, muchas gracias por su ponencia. Le damos las gracias. Y a la vez, bueno, agradecerle su ponencia. Nos ha dejado bastante claro lo que es la preeclampsia y eclampsia. Y muy agradecido. Buenas noches. Ya, muchas gracias. Hasta luego.